Es triste, pero no solo tenemos eso. Creo que hay una que sustituye a la de la Colonia Hipódromo, como dice Vittorio, pero tenemos a Sandrita Cueva por ahí también que anda dando muchas vergüenzas. Es triste, pero una alcaldesa debe de guardar las composturas y buscar la legalidad que norma nuestra Constitución. Esta señora tal parece que le gana la asesoría del señor Alarraqui, porque bien lo dice el señor Alarraqui, según su filosofía de la mercadotecnia. Al pueblo hay que mentirle para poder ganar. Y esta señora tal parece que hace las cosas al revés, teniendo como asesores al señor Carlos Alarraqui, teniendo a Javier Lozano, que también lo tiene ahí constantemente, que por cierto hasta avaló lo que dijo. La sinvergüenza de veras que Sandra Cuevas raya de veras que en lo inhumano, creo que esa es la palabra correcta en estos momentos de esta alcaldesa, la cual llegó gracias a la ayuda del señor Ricardo Monreal, que sí lo sabemos, señor don Ricardo, así que no nos venga a decir, mire, ¿qué clase de personas apoya usted? Gente improvisada, gente que de veras no entiende que es jefa de gobierno como lo es Claudia Sheinbaum, que lo hace excelentemente y que sabe qué decir en el momento adecuado y se sabe callar cuando se tiene que callar. Pero la alcaldesa panista Sandra Cuevas justificó la amenaza del cuchillo de ayer del señor Daniel Tabe, del señor Tabe, al trabajador de la Ciudad de México. Ahorita vamos a ver el tuit. ¿Qué fue lo que dijo la sinvergüenza? Déjeme, se lo voy poniendo en este momento. Ya velo poniendo tú también. Oye, Carlos, pero esto quiere decir, pues, que ahora que ellos son alcaldes, ya no se les puede aplicar leyes, reglamentos, ya no se les debe tocar con el pétalo de una rosa. Estaba haciendo su trabajo este jovencito y lo menos que podía esperar, sí, quizá un reclamo, pero no de manera artera como lo hizo este señor. Oye, Sandra Cueva tiene verificadores como los que fueron ahí y que le gustaría que a sus verificadores los trataran de la misma manera. Ahora, exactamente. Oye, se debe de poner de lado de lo que ella representa, pero por eso digo que son improvisados, Víctor. Parece que nacieron ayer. ¿Qué es lo que dice ahí, Víctor, si alcanzas a ver? Sí. Eso busca Claudia Sheinbaum, dice Sandra Cuevas, provocar. Y no debemos caer. Desafortunadamente, nuestras familias y principalmente nuestros padres están llenos de coraje porque ven a diario cómo nos persiguen y nos ofenden. Estamos contigo y con tu padre. Entiendo por qué actuó así. Pues justifica. Son de la misma calaña. Justifica la violencia, Víctor, que estuvo a punto de asesinar a una persona con un cuchillo en medio de las cámaras en la calle, Víctor. Una persona que perdió su equilibrio mental en ese momento, Vittorio, que es capaz de cometer un acto atroz como ese, no debe quedar nada más en el perdón mediático, Víctor, a través de un Twitter. Imagínate si Twitter fuera la justicia. Oye, Víctor, ya las cárceles estarían vacías, todo el mundo estaría pidiendo perdón en estos momentos y ya. Oiga, señora Sandra Cuevas, iba a asesinar a una persona indefensa. ¿Qué no le queda claro eso? ¿Cómo que estamos contigo? Bueno, sí debe de entender y debe estar con él de cierta manera para poder solucionar esta situación, pero fuera de su figura como alcaldesa. Usted no debe de estar dando este tipo de argumentos como lo hizo también la Lady Bolsa Chanel, la Lourdes Mendoza, que también dice que qué bueno que el señor reconoció su error y que todo el mundo se puede equivocar y lo dejó nada más ahí. Ya me imagino que hubiera sido un hombre pues que apoyaría al Movimiento de Regeneración Nacional, que fuera empresario también y quisiera eso mismo con un panista que llegara de la alcaldía, Miguel Hidalgo, de que le hubiera mandado Mauricio Tabe, el papá de este señor. Ya me imagino cómo se lo estuvieran comiendo, almorzando y cenando constantemente
Oye, el presidente... No, hubieran soltado toda la jauría, Carlos, eso tenlo por seguro. Hoy el presidente mostró cómo un hombre de la Sedena estaba tomando fotografías en la presentación del primer ministro de Alemania, y estos rápidamente tergiversaron y dijeron que era en la discusión sobre lo de el ejército que debería de quedarse más tiempo Guardia Nacional, y le dieron con todo, a pesar de que eran mentiras. Ahora imagínate un hombre, no, o sea, me quedo callado. Nefta, ¿tú qué dices al respecto de la Sandra Cuevas, esta señora que metió sus narices ahora otra vez? Pues es que es claro y lo tenemos más que evidente, no nos debería de sorprender que una persona quien ha abusado incluso del poder que tiene, incluso, vaya, reprimió no solamente a la población, sino a policías, quienes fueron privados de su libertad por unos momentos y después despojados de sus propiedades como de su celular. Esta persona, don Eraqui, quien es hijo de Mauricio Tabe, quien es alcalde de la delegación Miguel Hidalgo, perdón, ya me iba a ir a la Cuauhtémoc, perdón, Miguel Hidalgo, nos sorprende que sí, el señor salió a decir y a dar las disculpas, que creo que si analizamos un poco su argumento, sí reconoce que fue un error, y qué bueno que reconoció un error, porque si no lo hubiera reconocido y simplemente se hubiera escudado entre disque provocaciones, como lo hace su hijo, que ahora se los quiero compartir rápidamente. Esto es lo que defiende Sandrita Cuevas, cuando lo que es Daniel Tabe, quien es el señor de estos tacos de cabeza, por lo que entiendo, el día de anoche, haciéndose responsable de los hechos, diciendo, sí, reconozco que fue un error, me comporté mal, me dejé llevar por la ira, pero eso no quita la cosa de intento de homicidio. Esto es más que claro. Y es que su hijo luego se lanza y dice, desde el gobierno le pusieron el dedo a mi papá, lamento mucho su reacción, nada la justifica. No creo que le hayan puesto, Mauricio, el dedo a tu papá. Realmente tu papá pues se comportó de esa cierta manera, quienes muchos humanos tienden a reaccionar de esta manera, ya que sí, contaba con muchos problemas que comenta el señor, y no es que lo estemos defendiendo, pero pues se puede justificar si es capaz de reconocer el error. Aquí lo que vemos es que el papá reconoce el error, pero el hijo no. Y siguió y continuó a través de su cuenta de Twitter diciendo, hoy López Obrador se lanzó contra mi papá en la mañanera. La diferencia es que mi papá reconoció su error y se disculpó. Ok, ahí muy bien. Lanzarse contra tu papá no, pero hacer verle a la población que no es correcto que un señor te salga de un negocio con un cuchillo y te intente prácticamente cortar ahí una extremidad alta, vaya, no quiero decir específicamente para que no lea el algoritmo, pero nuestro presidente dice que es incapaz de reconocer algunos de sus múltiples errores que hunden a diario al país. No sé cuáles son los errores que hunden al país, porque tu papá ahora tiene que pagar lo que debe y por lo tanto por eso suspendieron su negocio. Tu papá se debió de haber puesto de acuerdo con aquellos paros o amparos, o es que en el Poder Judicial ya no encontró paros o amparos, ni porque eres el alcalde de una de las delegaciones, pensaste que iba a tener impunidad tu familia. Es así como se manejan en muchos estados, muchos gobernadores, alcaldes, y municipales, senadores, diputados. Bueno, la lista es larga. Ellos se sienten con mucha impunidad, pero no son capaces de ver la realidad. Incluso dirán, Nef, casi se te sale un suspiro. Pero Andrea Chávez le contestó y le dijo, el homicidio en grado de tentativa debe ser perseguido, no se borra con una disculpa. Sé serio. Pues sí, pues es alcalde y llegó a ese puesto, sea serio. Así es, pero ellos quieren que una simple disculpa se borre su delito. Siendo los panistas tan institucionales, apegados a la ley, gente bien, dicen ellos. Pero se me olvida que para ellos no aplica la ley, solo para el pueblo. Pues ese es el claro ejemplo. Para ellos no existen las leyes, para ellos no tienen que pagar impuestos, tienen que evadirlos, pueden abusar de su poder, privar de la libertad, de la vida, y a ellos intocables. Pero si una persona común y corriente se llega a poner así de prepotente,
ya la están catalogando como la más peligrosa y el delincuente más peligroso de la Ciudad de México. Es el papá de Mauricio Távez. Salió a disculparse, él sí reconoce su error, pero su hijo le quiere lavar las faldas porque, pues, seguramente por ahí anda viendo otras faldas, lavar las faldas al papá o lavarle las faldas a Sandra Cuevas. Pues, ¿qué andará buscando o viendo ahí el señor? Bueno, no se nos olvide que los fachos del PRIAN históricamente han demostrado ser violentos. Y además Sandra Cuevas trae una trayectoria que ella ha sido sancionada en apenas un año, si mal no recuerdo, 1 año y medio que tiene como alcaldesa, ya ha sido sancionada en más de 2 ocasiones por violenta, por grosera, por inepta, Víctor, inepta. Cierra todo, esta sinvergüenza. ¿Cómo? Violenta. Inepta. Y por inepta, sí, porque definitivamente no estaba preparada para llegar a una alcaldía como la que está administrando, porque no sabe qué hacer. Cree que llegó como monarca a sentarse y a decir qué es lo que se tiene que hacer, nada más. No importa que el pueblo esté o no de acuerdo con ella. ¿Qué les hizo a los comerciantes? No fue a cambiarles todo su infraestructura de venta, no les puso su logotipo de la Cuauhtémoc. Inmediatamente se da uno cuenta de que llegan como reyes, como monarcas, a querer imponer sus reales, Carlos. Sí, es una vergüenza de veras de que todavía estén pasando por este tipo de desfiguros. Mínimo hay uno que se la pasa de desfiguro en desfiguro. Pero bueno, algún día dicen que el gato comerá sandía o el burro que tocó la flauta. Pero Chumelito Torres, mínimo el día de hoy se levantó como que almorzó cordura el sinvergüenza el día de hoy. Mire. Conciencia. Mire, yo le voy a decir algo. Chumelito Torres, Lalo España, Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade. Son personajes como Gael García, como Diego Luna. Son personajes que verdaderamente saben de lo buen gobierno que se está dando en estos momentos aquí en la Cuarta Transformación. Nada más que como ellos pues se deben, como ahorita dijo Víctor, a intereses económicos los cuales les pagan para poder hacer ese tipo de declaraciones. Chumel Torres pasa parte de esa gente. No es gente inculta, no es gente tonta, es gente que es pagada, porque es gente del espectáculo, mercenarios que viven de lo que les digan y les pongan un script. Ellos son trabajadores nada más que venden su dignidad, Vittorio. Como sicarios de la farándula. Sí, ellos no tienen tope, como no tienen convicciones, como no tienen una ideología, pues ellos se venden al mejor postor. Y como en la Cuarta Transformación no hay chayote, Víctor, pues el que está aquí es como lo dijo hoy el presidente de la República, hoy vino la familia Bichir, papá de Demian y de todos los Bichir. Ellos son hombres de convicción de estas cuestiones de la izquierda y de que México lleve un capitalismo humanístico, y se presentaron el día de hoy. Chumel Torres, yo creo, o no le llegó el pago el día de hoy, Víctor, no le llegó el sobre amarillo, así como Cayo de Hacha ya no le llegó, y Cayo de Hacha pues ahora parece que sí ya da a conocer lo que siente y piensa de manera normal, porque ya no le llega el pago. Pues Chumelito Torres dijo, no defiendan a los señores dementes amenazando con cuchillos a notificadores. Eviten ser horrendas personas. Eso significa, Chumelito, que tú constantemente eres horrenda persona. Defiendes lo indefendible, pero hoy yo creo no te llegó el pago. O no hizo clic por ahí el SPAY. No le manda, ahora se llaman SPAY, porque se los mandan ahí por vía electrónica. Oye, ¿será que ahora los observa con una visión más objetiva? Se equivocó de lentes, Víctor, más bien.
se puso los lentes, los objetivos y dejó los que le mandó ahí el Universal o le mandó Claudio X González hace unos momentos, porque pues es extraña su declaración, Víctor, o al menos que nos diga al rato que le hackearon la cuenta, que él no quiso decir eso. Eso falta. Pues Chumel Torres se ha destacado por ser un ferro opositor de nuestro presidente, y es que hay más comunicadores. Hay más comunicadores los cuales han salido también de la oposición. Incluso Claudio X González tendría a un supuesto llamado Max Kaiser. Ya había sonado en las redes sociales, es su intento por imitar, y digo imitar a los creadores de contenido que tienen fundamentos reales y que con pruebas demuestran que están equivocados, aquellos que pretenden legislar todavía a la antigüita, o sea, hace de la mano de la corrupción. Hay unos personajes que también le siguen apostando y ahora se sienten, pero de la realeza. Yo creo que hablaríamos un poco ya casi al último de este personaje, me gustaría tocar el tema, pero se asemeja mucho a Chumel Torres, se manejan desde la misma línea. Al principio era la dedicación y los conmovía el poder informar al pueblo, y ahora el interés está en otros lugares, es de qué ordena HBO, qué ordena el papá Chayote por completo. Esto es lo que vemos de ellos mismos. Hoy te levantas, escribes, haces uso de la razón porque sabes que podrías ser tú, que podrías encontrarte en una situación muy parecida, y reconoces que los panistas están más que deschavetados, están más que locos, han perdido la cordura. Yo diría, son seniles y psicópatas viviendo aquí en México. No me gustaría hacer fuertes acusaciones, pero es que así es como se ven esta clase de personas, mejor dicho. Oigan, un saludo hasta California, por cierto, a toda la gente que nos ve de aquellos lados, paisanos, Hipólito García también de por aquellos rumbos del Océano Pacífico, y por supuesto que tenemos aquí a Ara Leal cuidándonos el chat. Un saludo a todos los que están aquí conectados en este momento en la red en este momento en vivo, también en EFTA Noticias, y más al rato van a estar emitiendo todo esto con Víctor Corral en Expresión Política. Un saludo hasta Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la tierra de Iber Alejandro. Oigan, pues la situación de Claudio X González, ya el presidente ya se hartó, ya estuvo. Dice, no somos iguales. Estos piensan que como en el pasado se le van a condonar los impuestos, pero es imposible. Para poder hacer carreteras, para poder ayudar a los más necesitados, para poder crear la infraestructura necesaria, para poder tener una mejor educación pública, para poder tener mejores hospitales. Claudio X González no ha entendido algo, junto con el señor Salinas Pliego, dueño de TV Azteca y Banco Azteca, que la mayoría de sus trabajadores se educan en el sector público, no en el privado. Y que cuando ellos demandan mano de obra barata y trabajadores con una moral elevadísima, o sea, no robar, no mentir, no traicionar, creo que le gustarían ese tipo de trabajadores a ellos, Víctor y Nefta, claro, que no les robaran lo que distribuyen ellos por ahí o construyen, que no le mintieran a la gente, a sus patrones o a sus superiores o a ellos mismos, que fueran leales a la marca, Víctor, como las marcas que ellos... Creo que ellos quieren verdaderos ciudadanos. Se les olvida que con los impuestos que pagamos todos, cooperamos para que haya una mejor educación, una mejor salud, porque pues a ellos les interesaría mucho que no hubiera demasiadas ausencias laborales por cuestiones de salud, Víctor y Nefta. Entonces les convendría tener un sector salud muy bueno para que rápidamente le dieran solución a las adversidades que adquiere uno constantemente de tanta enfermedad, o cuestiones preventivas. Todo esto lo hace el gobierno. Creo que necesitan de buenas comunicaciones para que sus mercancías fluyan de una manera eficaz por todo el territorio mexicano, que sea de exportación. Necesitan aeropuertos, necesitan puertos marítimos, infinidad, que todo se hace con impuestos. Pero estos sinvergüenzas pretenden que todo se haga por obra y magia del Espíritu Santo,
que baje todavía un ser celestial o divino, Víctor, Sí. y empiece a hacer la infraestructura que ellos necesitan, como siguiendo a rezar los domingos como han ellos, pidiéndole a Dios, Víctor, a la Virgen, al Santo, o a quien ellos profesen, Víctor, pidiéndole mejores condiciones para que su empresa sea más, dé más dividendos, como si todo se hiciera por obra de un rezo o de una oración. Ellos no entienden que se tienen que pagar impuestos para construir todo eso, pero como, pues yo no sé de dónde serán estos señores, Víctor, pero Sí. como que el hueso lo tienen muy afilado estos sinvergüenzas. Fíjate, Carlos, perdóname. Adelante, Vittorio. Si alguien sabe cuál es la importancia del pago de impuestos para un país como México, que pretende salir del hoyo, son ellos, Carlos, nomás que se hacen. Desde que llegó Andrés Manuel López Obrador, le hicieron fila a los empresarios, sobre todo aquellos considerados como muy grandes empresarios, tanto nacionales como extranjeros, para tratar de arrodillar al presidente y decirle, sí pago, pero ¿qué me vas a dar? O devuélveme una parte, o dame oportunidad de hacer esto o hacer aquello, tratando de sacar beneficio del cumplimiento de la ley. Como no tendríamos oportunidad, todos los millones de mexicanos que tenemos que pagar los impuestos y que no tenemos ninguna otra alternativa. Ellos sí quieren tener alternativas con el presidente, quieren sacar beneficios adicionales por dar cumplimiento a la ley, porque la ley establece que deben pagar impuestos. Y este señor es uno de ellos, es uno de los que, al igual que Salinas Pliego, está dándole patadas al botecito, esperando que pase el tiempo y que se vaya Andrés Manuel López Obrador bajo la esperanza de que va a llegar nuevamente la fachiza del PRIAN y que se van a generar las mismas condiciones que tenían antes de que él llegara. Creo que se les olvida que no tienen con qué competir, están muy lejos del pueblo y que las probabilidades o posibilidades que tienen para el 2024 son prácticamente nulas a estas alturas. Así que va a tener que aplicárseles la ley y nada más, porque es lo que debe hacer el gobierno. Creo que ahorita que hablamos de esto, el fin de semana precisamente me trae a la memoria mucho, hubo una reunión, tuvimos una reunión acá entre algunos compañeros y excompañeros de trabajo, y muchos se preguntaban, porque un amigo pues aspira a querer buscar algún lugar y posicionarse en un puesto muy bueno en una de las empresas, y incluso le hicieron burla y le dijeron, pero hasta te vistes como si fueras panista, y de ahí pues surgió el chiste, y dijo, si fuera panista no pagaría impuestos, si fuera panista fuera corrupto. Y bueno, es el claro ejemplo de lo que tienen los panistas mismos. Después surgió la otra pregunta, mucha gente aspira a entrar a la política, y si le preguntamos a cualquiera, ¿por qué te gustaría ser político? Muchos dirían, porque así tendría dinero, porque así evadiría demasiados impuestos. Esa es la escuela, pero es que hay que reformar y reeducar a la gente de que eso se puede siempre y cuando busques una militancia en Acción Nacional, en el PRI, en el PRD y el Movimiento Ciudadano, que no se puede quedar fuera. Estos son los partidos y esta es la escuela que trae a ideología el mismísimo Claudio X González. No nos podemos hacer tontos ni de la vista gorda, señores, esa es la mentalidad de la gente y eso se ha quedado y es un chip incluso que nos implementó y nos sembró, nos hizo inception, dirían ahí los jóvenes, a nosotros mismos, ese antiguo y viejo PRI diciéndonos, el que no tranza no avanza. Pues ahora las políticas son distintas, las reglas del juego cambiaron por completo y toca adaptarse como todos los mexicanos cuando nos dicen, ya no vas a tener que pagar este impuesto, ahora vas a tener que pagar vas a tener que ir a una oficina. ¿A poco la gente dice, no, sabes que yo no lo voy a hacer, no voy a pagar ni madre, a menos que seas panista y priista? Pero la gente se adapta. ¿Por qué no los millonarios? ¿Por qué no los ricos? Que mucha gente piensa que ser rico es no pagar impuestos, pagar menos. No,
pagan lo mismo, incluso hasta pagan más, porque ahora les toca pagar incluso hasta IVAs que ni siquiera son de aquí, o sea, de importación al país. Son ellos los que deberían de pagar más impuestos en México, porque los evaden por completo para poderse hacer así millonarios. Muchos decían, pero ¿por qué no pagan? Pues por algo son millonarios, por ser unos codos hijos del maíz. ¿O me equivoco, Víctor? Mira, Víctor y Nefta, termino con esta nota. No puede ser que personas de Va por México, que forman ahí una clase de movimiento, este es el legado que le dicen a los mexicanos. El Va por México significa no pagar impuestos. Ya le dije para qué sirven los impuestos. Entonces México sí sería un país en destrucción. Segundo, la filosofía de este señor es porque tiene varias ONGs, yo digo OGTs, tienen sin vergüenza mexicanos contra la corrupción. O sea, que no es una manera corrupta de vivir, no pagar los impuestos que todo mundo pagan, menos él y otros más. ¿Cómo es posible que tengas tú un organismo no gubernamental y que tengas esas asociaciones civiles, Víctor, donde combates la corrupción y sacas los papelitos al sol de varias personas que incurren en supuestos delitos? Y él es el primero que incurre en uno de ellos. Claro. Tercero, no, yo tenía ahí otra organización de 10 por la educación, algo así. Mexicanos primero. ¿Cómo es posible? Ya ves que andaba en las escuelas públicas ahí tocando puertas, haciendo el show, que ni las conoce. Fue a verlas. Era asesor. Pues ¿cómo es posible que quiere que esas escuelas funcionen sin el pago de impuestos para pagarle a profesores y a toda la gente que trabaja en esos lugares? O sea, de veras son los hombres de la contradicción. Es por eso que su Va por México se está desbaratando, porque dicen una cosa y hacen otra. Luego se dice que es de izquierda y luego anda creando la discrepancia ahí con los Loret de Mola. De veras que son personajes que dan mucha vergüenza en este México y por eso lo sacamos aquí en Conexión, porque tenemos que señalarlos a estos sinvergüenza. Adelante, Vittorio. Permíteme brevemente decirte que él era asesor de Peña Nieto en términos de educación para hacer la reforma educativa, que nunca fue una reforma y que no sirvió para un carajo. En segundo lugar, él recibía del gobierno federal a sus ONG entre 3.5 y 7 millones de pesos. Además de que las organizaciones que él tiene recibe dinero del extranjero, del gobierno de Estados Unidos, precisamente para aparentemente a llevar a cabo acciones que no implican hacerse ricos, vamos, pero que todas están encaminadas a estar juntando piedras para estarle tirando al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Lo que se pretende es que también del dinero que recibe del extranjero también empiece a pagar sus impuestos, porque los utiliza para pagarle a los partidos políticos, para pagarles a grupos violentos, para pagarles a escritores sicarios de la pluma, a reporteros, a medios de comunicación y demás. Es decir, él distribuye ese dinero para estar financiando una guerra de lodo, una guerra sucia contra el presidente de la Cuarta Transformación. Entonces, pues hay que atorarlo por ahí también, Carlos Nefta. Es triste, pero bueno, este es el México real, el cual vivimos y lo está viviendo Colombia en estos momentos con los grupos de ultraderecha que están pintados con la misma brocha, toda esta bola de sinvergüenzas.